llamaste, oh dulce pescador, me dijiste, sígueme, a ti solo seguiré, tu voz conoceré, me llamaste mi Señor, y a ti solo oiré. Me llamaste, oh dulce pescador, me dijiste, sígueme, a ti solo seguiré, y tu voz conoceré, me llamaste mi Señor, y a ti solo bendiciones, qué alegría saludarlos una mañana más. Bueno, y una noche muy, pero muy especial realmente para hoy. Tremenda palabra que recibimos ayer. Yo creo que cada evento de nuestro pastor, la unción ha sido en crecimiento. Yo llegué en el año 2006 por primera vez. Ya se los he contado allí a Bogotá, pero he visto sin parar una unción creciente, una unción en aumento. Cada año es algo impresionante ver esa unción que reposa sobre nuestros pastores allí en el Centro Mundial del Avivamiento. Así que, bueno, tenemos un gran desafío por delante. Pero vamos a orar por este último devocional del año. Día 31, esta noche cerramos nuestro año, el 2020, con muchas cosas cambiaron, muchas cosas serán diferentes para siempre, pero hay algo que nunca va a cambiar ni dejar de ser, y es el amor, la misericordia de nuestro Dios, la fidelidad de nuestro Padre. Así que tenemos también cosas para agradecer. Vamos a darle gracias. Yo te animo a que pongas un par de motivos, no más de 4 o 5, pero bien claros, para darle gracias al Señor por este año. Padre, junto a mi hermano y junto a mi hermana, hoy nos volvemos a ti en gratitud. Es el último devocional de este año. Es el último devocional que podemos tener en tu presencia, y ha sido un año diferente a todos, Señor. Pero yo quiero darte gracias. Por ejemplo, por este tiempo con mis hermanos. Son tantos, son cientos que cada día comparten conmigo este tiempo. Qué responsabilidad, qué desafío. Señor, claro, es un gran esfuerzo y lo hago con amor, lo hago con compromiso, porque es el llamado que tú pusiste en mi corazón. Te doy gracias por mis pastores, Señor. Como se los dije ayer en persona, se los dije ayer con una conversación, Señor. Qué valiosos es para mí tenerlos. Qué tesoro ha sido este año tan difícil contar con ellos. Gracias por mis pastores, gracias por la familia, gracias por Pedrito, Señor. Gracias por la familia de la fe. Gracias, Señor, porque tú nos has fortalecido este año de pandemia. La iglesia termina fuerte, sólida, Señor, con una visión de conquista para todo lo que viene, de avance. Gracias, Padre. Gracias porque sin lugar a dudas hemos visto tu mano. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado el pan. Yo te doy gracias, Señor. Ningún día, nunca este año, en el peor año y en el peor encierro de la pandemia, nunca nos faltó el pan. Nunca nos faltó lo necesario, jamás. Mentiría, Señor, si algún día faltó algo. Y eso no fue mano de hombre, eso fue la mano de Dios, que proveyó todo lo necesario. Gracias, Padre. Gracias a ti.
A ti doy la gloria, a ti doy la honra, solo a ti, Señor. Proclamo que tú has sido el proveedor de mi casa, de la iglesia, de mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios 14, Biblia de papel. Espero que la tengas allí a mano. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a comenzar del 1. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Bueno, de esto ya hemos venido hablando estos días y quiero resaltar uno de ellos, como lo hice ayer en resaltar el amor antes de ayer. Dice: porque el que habla, los dones sobre... Me trabé. Comienzo de vuelta. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Tremendo. Aquí hace un énfasis sobre el don de profecía. Y hace un énfasis precioso sobre ese don, sobre el cual quiero hablarte en esta mañana. El don de profecía, también vimos hace 2 días, como él decía la semana pasada creo que fue, que cuando estudiamos, creo que fue Corintios 12, claro, habla de los dones y dice que procuremos los dones mejores, pero sobre todo que profeticemos. Y uno no quise profundizar en ese día porque sabía que venía ahora esta explicación. Y uno dice, ¿por qué dice que procuremos los dones mejores y pone la profecía en ese lugar? Y hace un ejemplo aquí del hablar en lenguas. Por ejemplo, yo les conté hace unos días cuando Él me bautizó con el Espíritu Santo y fue el primer don que Él me dio, que yo sentí y fue visible porque de un instante a otro mi boca se abrió y era un torrente de palabras que yo no las podía entender, pero créanme que no las podía controlar. Era como si Él hubiera tomado el control literalmente de mi boca, de mi lengua, y eran palabras humanamente para mí inentendibles. No era un dialecto conocido, no era un lenguaje que yo jamás hubiera estudiado ni querido aprender. Eran nuevas lenguas espirituales, y la Biblia habla de ese don como un don precioso. Ahora fíjese la diferencia. Dice este capítulo de Corintios que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, habla a Dios y habla misterios. La Biblia habla del orar en el Espíritu, hablando en lengua, porque a veces no sabemos cómo orar, pero podemos, si Dios nos ha dado el don de lengua, podemos orar en nuevas lenguas y sin duda nuestro espíritu le dirá a Dios en ese lenguaje que mi razón y tu razón queda sin entendimiento, pero le dirá a Dios las cosas que nuestra mente o nuestro corazón en ese momento quizás no le puede decir, porque a veces, no sé si les ha pasado, seguramente sí, ni nosotros sabemos lo que nos está pasando, pero cuando tenemos el don de lengua podemos entrar a su presencia y orar en nuevas lenguas y orar en nuevas lenguas y orar en nuevas lenguas, y quizás nuestra mente queda sin entendimiento, pero en nuestro espíritu estamos hablando a Dios y le hablamos misterios, dice esta palabra. Quiere decir que hablamos cosas que nuestro espíritu necesita decirles a Dios. Entonces, el don de lengua, para resumir, es un don que nos edifica a nosotros mismos. O sea, yo en la iglesia, si me pusiera a orar en lenguas y y no hay nadie que interprete, en realidad no edifico a nadie. Por eso el apóstol Pablo dice, yo en la iglesia prefiero orar con entendimiento, porque es más, si yo me pusiera a orar en lengua al lado de otro hermano, quizás hasta lo puedo distraer, lo puedo sacar a él de su oración y no lo estoy edificando, solo me edifico a mí mismo. Entonces es preferible en la iglesia orar con entendimiento.
Ahora, a no ser que haya alguien que tenga don de interpretación de lenguas. Entonces, alguien puede hablar en nuevas lenguas y la otra persona, por el don de interpretación de lenguas, puede interpretar, decir el mensaje que Dios está diciendo a través de esas lenguas. Y ahí se convierte en una bendición para la iglesia. Ahora, dice este capítulo que el que profetiza bendice a la iglesia. Y qué lindo es eso. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo quiero que entienda bien cuál es el propósito de la profecía. Es bendecir al cuerpo de Cristo, bendecir a la iglesia. Y el mensaje profético tiene este contenido para que podamos entender que es un mensaje verdadero, que es una profecía verdadera de parte de Dios. Dice edificación, exhortación y consolación. Una verdadera palabra profética desatará en el que la escucha edificación, me equivoqué. Edificación, exhortación y consolación. Esos tres son los contenidos de la palabra profética. Cuando alguien da una palabra profética a alguien o a una iglesia o para una situación, cuando esa palabra profética es de Dios, va a dejar o edificación, o exhortación, o consolación. Yo recuerdo un ejemplo. Hace unos cuantos años atrás, Dios nos había comenzado a bendecir, pero nuestro desierto fue tan largo, tan extenso y tan duro que había surgido un temor, sobre todo en el corazón de la pastora Morina, de volver atrás realmente. Y créanme que era un temor que no era público, no lo andábamos confesando en todo momento, pero era un temor que había subido al corazón de la pastora y ella lo tenía allí y muchas veces se ponía mal pensando en que en cualquier momento podíamos perder esa bendición que habíamos alcanzado. Y un día estando allí en Bogotá, estábamos en una reunión y el pastor Ricardo baja a ministrar. Y como él lo hace, baja y comienza a seguir al Espíritu Santo, como él lo guía y va para un lado y ministra a alguien, y va para otro y ministra a otros. Y bueno, volvía y se volvió a donde estábamos nosotros y le dice a la pastora Morina, el Señor te dice, nunca más volverás a esa ruina de la que Él te sacó. Él te da hoy esa palabra y quita ese temor de tu corazón. Puf, cayó la pastora bajo una unción y qué tremendo, nadie había hablado de ese temor. Pero fíjense, una palabra profética en el momento que Dios la envía, trajo consolación, edificación, es más, trajo libertad. Qué tremendo. Y necesitamos pedir a Dios. Yo quiero esta mañana, en este último devocional del año, mañana primero no vamos a tener, volvemos el sábado con los devocionales, ya comenzamos la etapa 2021 el sábado, pero yo quiero que terminemos este año pidiendo en la iglesia este don, la palabra profética, porque la palabra profética edifica a la iglesia, edifica al pueblo del Señor. La palabra profética bendice al cuerpo de Cristo, bendice a la iglesia. Y yo quiero animarte, quiero que nos animemos juntos a pedir, Señor, danos ese don en la iglesia, danos ese don en el ministerio, que podamos tener palabra tuya, Señor, palabra profética bajo la administración del Espíritu Santo. Tengamos palabra profética que edifique, que bendiga, que como dice este pasaje, que exhorte, que edifique y que consuele a tu pueblo, la iglesia. Vamos a pedirlo. ¿Te animas a pedirlo? Vamos a terminar este último devocional. Obviamente le pedimos todos los dones, los que tenemos quizás el don de poder hablar en esas nuevas lenguas. Por supuesto, disfrutémoslo, tengámoslo como una experiencia en lo personal, tengámoslo como una experiencia en el secreto, tengamos esa vivencia en el secreto con el Señor, pero pidamos la palabra profética.
para la iglesia. Vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús que nos pueda dar esa unción, esa gracia, ese don. Vamos a pedirlo directamente. Pidamos como iglesia la palabra profética en este último devocional del año. Y los que tienen el don de hablar en lenguas, disfrútenlo en privado porque les va a bendecir tremendamente. Yo siempre uso ese don aquí en mi secreto, oro en lenguas y oro en lenguas y oro en lenguas, y es un tiempo de mucha edificación y bendición. Pero vamos a pedir para la iglesia el don de profecía. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te pedimos a ti, Señor, que nos regales ese don precioso para la edificación de la iglesia. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos regales ese don profético. Señor, te lo pedimos, como dice aquí el apóstol Pablo, Señor, que busquemos los dones y que pidamos ese don, Señor, porque, Señor, es un don que edifica a tu pueblo. Gracias, Señor, por todos los dones que le has dado a tu pueblo. Pero te pedimos junto a todos los que estamos en esta mañana, en este último devocional del año, danos la palabra profética, danos el don profético para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.